Para continuar con el tema de enlaces, vamos a ver ahora los enlaces débiles. Ya dijimos anteriormente que los enlaces fuertes eran aquellos enlaces que otorgaban a la materia una cierta estabilidad y les permitían identificarse como tales. Mientras que los enlaces débiles o intermoleculares son los responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, tales como punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, densidad y viscosidad, entre otros. Los enlaces débiles son los responsables de la existencia de las fases condensadas, o sea, los líquidos y sólidos. Si no existieran estas fuerzas débiles o intermoleculares, en realidad no existirían estos estados de la materia. De allí su gran importancia. Los enlaces débiles se clasifican en dipolo-dipolo, que se producen entre dos moléculas polares. Dentro de ellas, especialmente, encontramos el enlace puente de hidrógeno. También tenemos dipolo inducido o fuerzas de London, las cuales se producen entre dos moléculas no polares. Luego tenemos el enlace intermolecular dipolo-dipolo inducido, el cual se produce entre una molécula polar y una molécula no polar. El enlace ion-dipolo entre un ion y una molécula polar. El ion-dipolo inducido entre un ion y una molécula no polar. El dipolo-dipolo, enlace intermolecular, se produce entre moléculas covalentes polares. Presentan interacciones de tipo permanente dipolo-dipolo debido a la atracción que existe entre la carga positiva, o sea, la densidad positiva del átomo de una molécula con respecto a la densidad de carga negativa del átomo de otra molécula. Estas fuerzas dipolo-dipolo son efectivas cuando las moléculas se encuentran a cortas distancias, o sea, cercanas. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se produce la atracción entre dos moléculas polares, las cuales pueden atraerse de acuerdo a estas dos formas: cabeza con cola o también una configuración antiparalela, en donde las dos moléculas están en forma paralela, pero sus densidades de carga se encuentran en forma opuesta. Como ya dijimos, una forma especial o que se destaca dentro de los dipolo-dipolo es el enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es un enlace que se presenta entre moléculas covalentes polares que tienen hidrógeno y uno de estos tres átomos muy electronegativos y pequeños, como son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Al igual que en las interacciones dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno resultan de la atracción entre los átomos de densidad de carga positiva de una molécula, en este caso el hidrógeno, y los átomos con densidad de carga negativa de otra molécula. El tamaño de los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno, muy pequeño, y a la vez, al ser tan electronegativos, hacen que se concentren los electrones alrededor de ellos y dejan al hidrógeno con una densidad de carga positiva muy
importante. Por lo tanto, este puente de hidrógeno se va a establecer por la atracción que hay, en este caso, de las moléculas de agua. El oxígeno va a estar unido covalentemente a un hidrógeno y al mismo tiempo ese oxígeno va a ser atraído por la densidad de carga positiva de un hidrógeno de una molécula vecina. Y así se constituye el enlace puente de hidrógeno. Lo mismo ocurre con el nitrógeno y el flúor cuando se encuentran unidos en algunos compuestos al hidrógeno. La energía típica del puente de hidrógeno van de 15 a 20 kilojoules por mol, lo cual es muy importante y varias veces mayor que un dipolo-dipolo común. Esto hace que influyan notablemente en las propiedades de las sustancias. Por lo tanto, los compuestos que tienen puente de hidrógeno en su molécula, como atracción entre sus moléculas, tienen altos puntos de fusión, también de ebullición, comparativamente con moléculas que tienen una estructura similar en cuanto a masa molecular y geometría molecular. Se destacan las que tienen puente de hidrógeno por tener propiedades mucho mayores respecto a su punto de fusión y de ebullición. También el puente de hidrógeno es un enlace muy importante cuando se produce entre los aminoácidos, ya que establecen una estructura tridimensional de las proteínas. Otro enlace intermolecular es el de las fuerzas dipolo-inducido o fuerzas de London. Estas son fuerzas débiles de las moléculas que forman dipolos inducidos momentáneos, no son permanentes. La nube electrónica, nosotros sabemos que es móvil, y por algunas fracciones de segundos se van distorsionando y dan lugares a pequeños dipolos, que son atraídos o repelidos por otros pequeños dipolos de moléculas vecinas. Los gases nobles, podemos decir que estas fuerzas son las responsables de su licuefacción. Esta interacción direccional es débil y opera también a muy cortas distancias. Así, por ejemplo, podemos ver que moléculas no polares en determinados momentos se polarizan y atraen a otras moléculas que son también no polares y generan en ellas una distorsión no permanente de su nube electrónica. Estos dipolos inducidos son muy débiles, solamente llegan a 2 kilojoules por mol. La interacción ion-dipolo inducido, en estos casos vamos a tener un ion que va a inducir un dipolo o una polarización de una molécula no polar, el cual va a producir una interacción entre ese ion y ese dipolo inducido. En este caso, el ion va a ser el que va a producir la deformación de la nube electrónica de una molécula no polar. En el caso de la interacción dipolo-dipolo inducido, la causante de la polarización de una molécula no polar es una molécula polar, por lo tanto presenta un dipolo, como podemos observar en este ejemplo. Podría ser una molécula polar como, por ejemplo, el agua, que va a actuar sobre una molécula no polar, que podría ser una molécula de dióxido de carbono
o una molécula de oxígeno, nitrógeno molecular, que estas moléculas son no polares y pueden ser, en este caso, tener una nube distorsionada por efecto de un dipolo. El dipolo es una deformación temporal de la nube electrónica, va a depender de la polarizabilidad de las moléculas. La polarizabilidad de las moléculas es la capacidad que tienen las nubes electrónicas de ser distorsionadas o deformadas por la acción de un ion o de un dipolo. Al acercarse un ion o un dipolo a una molécula que es no polar, genera una distorsión, una deformación de esta nube electrónica y va a generar un dipolo que es transitorio. No es una deformación permanente de la nube electrónica, sino que es temporaria. Y por lo tanto, estas también van a tener una baja energía, pero son muy importantes porque en las moléculas no polares, estas fuerzas intermoleculares o de dispersión van a ser las causantes de sus estados condensados y también de sus propiedades macroscópicas. La interacción ion-dipolo nos permite explicar, por ejemplo, en el caso de un compuesto iónico como el cloruro de sodio, en agua, siendo el agua una sustancia que tiene un momento dipolar importante, grande, nos permitirían explicar la hidratación o solubilización de un sólido. Nosotros podemos observar acá un sólido iónico, como es el cloruro de sodio, en donde se encuentran sus iones cloruros en forma negativa y de mayor tamaño que sus cationes sodio, constituyendo un cristal con enlaces iónicos, los cuales, al acercarse las moléculas polares de agua, van rodeando cada uno de esos iones y los van solubilizando, hidratándolos. Esto sería un ejemplo de una interacción ion-dipolo. Si nosotros ejemplificamos en cuanto a su relación energética típica para cada una de estas interacciones, podríamos decir que un enlace iónico ion-ion puede tener una atracción que puede ir entre 250 a 400 kilojoules por mol, mientras que podemos observar que las demás interacciones intermoleculares tienen una baja energía, no por esto menos importante. El puente de hidrógeno es el enlace intermolecular que tiene mayor energía, o sea, es el más fuerte dentro de todos estos enlaces intermoleculares. Bueno, acá terminaríamos el tema de enlaces intermoleculares, por lo tanto, esperamos, bueno, en las clases con los prácticos de aula y con ejemplos concretos que ustedes puedan terminar de entender este tema.